Para eso vamos a repasar un poquito de la anatomía del corazón. Puede ser que sea por la posición de la válvula en la aorta, lo que pasa es que cuando intenta regresar la sangre se llenan los. Ajá, y se ve que hay como un puntito y así. puede ser que en el caso de esta esté al revés, en el sentido de que la presión es de arriba y se llene. Por eso se llena, ¿no? Es un buen razonamiento, pero Tendrá que ver también la forma de la válvula, ve que es como ondeada, o sea, las partes de la válvula son como ondeadas, y creo que la tricuspide está ondeada hacia abajo, por ende solamente podría entrar sangre si la empujan de la parte de abajo. Ok, es un buen razonamiento, podría ser, pero por la estructura de la válvula no es tanto así, ¿sale? Fíjense, las válvulas pulmonar y aórtica, sus tres valvas o sus tres estructuras tienen forma de nido de golondrina, ¿sale? Están excavados. Entonces eso hace que cuando se llenan con sangre, el peso de la sangre hace que las tres se junten y se cierra la válvula, ¿sale? Pero en el caso de las válvulas mitral y tricúspide es diferente, fíjense bien. Vamos a dibujar aquí los dos ventrículos separados por el tabique interventricular. Acá estaría el ventrículo derecho, ese es el tabique, y acá tenemos al ventrículo izquierdo, ¿ok? Acá vamos a dibujar a las válvulas. Vamos a poner aquí la válvula tricúspide y aquí a la válvula mitral o bicúspide. La mitral normalmente tiene solo dos valvas, por eso también se llama bicúspide, ¿sale? Se llama mitral porque parece una mitra como la de los papas, ¿sale? Que termina en punta. Y la tricúspide la vamos a tener así, ¿ok? Ahora, además de eso, en cada ventrículo recuerden que tenemos diferentes tipos de músculos, que son los músculos papilares, de primero, segundo y tercer orden, ¿sale? Los músculos de primer orden normalmente van a tener en su vértice a las cuerdas tendinosas. Aquí vamos a tener un músculo papilar para cada cuerda tendinosa, para cada valva, un músculo papilar septal, un músculo papilar posterior y un músculo papilar anterior, ¿sale? Y justamente del vértice de esos músculos papilares vamos a tener a las cuerdas tendinosas que se dirigen hacia cada una de las valvas, ¿sale? Vamos a ponerlo esta aquí hacia atrás y esta hacia la que está acá, ¿ok? Del otro lado vamos a tener solamente dos músculos papilares de primer orden, el posterior y el anterior, ¿sale? Obviamente cada uno se va a dirigir hacia la valva que le toca, ¿sale? De esta manera. Ahora, fíjense bien, cuando el ventrículo se contrae, lo que esperaríamos por la lógica debido a las diferencias de presiones es que la sangre pudiera regresar del ventrículo al atrio, porque ahora el ventrículo tiene más presión y el atrio menos, ¿no? Pero vean lo que sucede, cuando la válvula intenta moverse hacia arriba, ¿qué es lo que la va a limitar de moverse hacia arriba? Las cuerdas tendinosas, ¿sale? Las cuerdas tendinosas se van a tensar durante la sístole y eso va a hacer que la tensión de las cuerdas tendinosas mantenga en su lugar a la válvula y no permita que ésta se abra hacia el atrio. De esa manera la sangre no va a pasar del ventrículo hacia el atrio, sino que se va a dirigir solamente hacia la arteria que le corresponde, ¿sale? Entonces la causa de que no haya reflujo son las cuerdas tendinosas, ¿sale? Con la misma fuerza de la contracción es con la que se tensan. Exactamente, porque fíjense, cuando se contraen las paredes libres del ventrículo, los músculos papilares están en las paredes libres. Los músculos papilares de hecho también se contraen. Entonces tenemos lo siguiente. Miren, esta va a ser un músculo papilar no contraído. Acá va a estar su valva, vamos a poner nada más un pedacito. Háganme cuenta que es una de estas tres. Y acá tenemos a las cuerdas tendinosas, ¿vale? Fíjense que ahí se las puse ligeramente, digamos, flojas, ¿no? Cuando se da la contracción, lo que ocurre es lo siguiente. El músculo papilar también se contrae, igual que las paredes del corazón. Entonces se va a hacer mucho más pequeñito, porque al contraerse, ¿qué va a hacer? Va a reducir su tamaño, ¿sale? Entonces ahí se está contrayendo también el músculo papilar y al reducir su tamaño, observen lo que pasa. La válvula va a querer moverse hacia arriba, pero al reducir el tamaño del músculo papilar, ¿qué le va a pasar a las cuerdas tendinosas? Se van a tensar, porque aquí estaban flojas debido al tamaño. Si ahora este músculo se contrae, las cuerdas tendinosas quedan totalmente tensas y esa tensión es muy fuerte. Normalmente una cuerda tendinosa de 1 milímetro de grosor puede aguantar hasta 10 kilos, ¿sale? Hasta 10 kilos en este caso es algo muy grande, ¿no?
Normalmente la presión que se imprime en el ventrículo es muy fuerte, pero tenemos 3 músculos papilares con un montón de cuerdas tendinosas y toda la presión se distribuye entre todas las cuerdas, ¿sale? Entonces, al tensarse, evitan que la válvula suba, ¿sale? Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Entonces sí queda claro? ¿Sale? Les voy a poner la curva de volumen-presión que les dije ayer. Con lo que vimos en el laboratorio de los dibujos debe ser más fácil que entiendan la gráfica que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces observen esta gráfica que les voy a poner. Esa es una gráfica de volumen-presión. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que ahí está. Ahorita lo vamos moviendo, ¿sale? Entonces, observen, la curva volumen-presión se llama así porque en el eje de las X vamos a medir los cambios de volumen dentro de una cavidad en particular del corazón durante el ciclo cardíaco. La cavidad en la que más vamos a basarnos es en el ventrículo, porque es la más grande y la que más sangre moviliza. A final de cuentas, la sangre que sale del ventrículo pasa a las arterias y es la que circula en el cuerpo. Por eso la mayoría de los libros describen al ciclo cardíaco ocupando al ventrículo como modelo, ¿sale? Ahora vean que acá en el eje de las Y vamos a tener los cambios en la presión, ¿sale? Con eso espero que podamos entender perfectamente bien esta curva. Vamos a hacerla más chica porque si no les va a costar más integrar. Esta creo que queda el tamaño adecuado. Ahora ese un poquitín más grande, ¿sale? Entonces fíjense, dijimos en el eje de las X va a estar el volumen. En el eje de las Y va a estar la presión, ¿ok? Ahora bien, ayer ¿qué volúmenes aprendimos? Había 3 volúmenes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? El telesistólico, Telesistólico, telediastólico y sistólico. sistólico. Muy bien. El telediastólico, el telesistólico, ¿de cuánto dijimos que era en promedio? ¿Qué capacidad? De 50. 50 a 60. Vean en qué volumen empezamos. Empezamos con un volumen de 50 mililitros, ¿sale? ¿Qué volumen sería este que tenemos aquí? El volumen telesistólico, ¿sale? Acá, fíjense hasta dónde llegamos. Llegamos aproximadamente hasta 120. ¿Qué volumen sería ese? Telediastólico. Se dan cuenta que en el eje de las X tenemos el comportamiento del corazón haciendo referencia a los 2 volúmenes que comentábamos ayer, ¿sale? ¿Cómo calculábamos el volumen sistólico? Exactamente, el telediastólico menos el telesistólico. Quiere decir que si yo a 120 le resto 50, todo lo que me queda aquí sería el volumen sistólico, ¿sale? Si se dan cuenta, esta gráfica en todo su ancho está expresando el volumen sistólico, que es la diferencia entre el telediastólico y el telesistólico, ¿sale? Ahora, en las presiones, ¿qué presiones teníamos ayer? Había 2 principales, la sistólica y la diastólica. ¿Cuál era la presión sistólica y diastólica a nivel de la arteria aorta? 80. ¿Cuál era esa? La diastólica, y la sistólica era de 120. 120. Fíjense acá en los puntos de corte, aquí tenemos el 80 y aquí el 120. Observen que la curva alcanza como su máximo casi los 120 y acá tenemos aproximadamente los 80, ¿sale? Ahí están las 2 presiones, la presión diastólica y la presión sistólica, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a describir aquí las fases del ciclo cardíaco? Vamos a empezar con la fase de relajación isovolumétrica. En la fase de relajación isovolumétrica, ¿qué cambiaba? ¿El volumen o la presión? La presión. ¿Qué le pasaba a la presión en la relajación isovolumétrica? Disminuye. Disminuye. Acuérdense siempre, si no se está relajando, ¿cómo está la fuerza? Baja. ¿Y cómo está la presión? Baja. ¿Sale? Observen aquí, tenemos a la fase de relajación isovolumétrica. Es esta línea descendente, ¿sale? Observen que esta línea descendente coincide con el volumen telesistólico, ¿sale? Porque cuando terminamos con la fase de relajación isovolumétrica, ¿cuál es la siguiente fase? La diástole, o en esa fase que tenemos, bueno, de hecho, esta forma parte de la diástole, ¿sale?
Pero después de que ya se relajó isovolumétricamente el ventrículo, ¿qué El tiene que empezar a llenado pasar? pasivo. Se tiene que llenar. Entramos con la fase de llenado. Entonces vean que el periodo de llenado lo estamos observando acá, ¿sale? En el periodo de llenado, ¿qué es lo que se modifica? ¿La presión o el volumen? El volumen. Entonces vean cómo en el periodo de llenado, que está descrito por esta parte de la gráfica, pasamos del volumen telesistólico al volumen telediastólico, ¿sale? Ahí, ¿qué se acaba? ¿Qué fase se acaba cuando tenemos ya volumen telediastólico? Sí, La diástole. ¿Qué me marca el final de la diástole? el cierre El cierre de la válvula atrioventricular. En este caso, como estamos describiendo al ventrículo izquierdo, es el cierre de la válvula mitral. Entonces, todo lo que les marqué con azul, ¿qué fase del ciclo cardíaco es? En la diástole, ¿sale? Ahora, la fase de llenado, ¿cómo la dividíamos? En llenado pasivo y llenado activo. Aproximadamente el 80% es el llenado pasivo y solamente el último 20% es el llenado activo. ¿Sí? ¿De quién depende el llenado activo? De la contracción del atrio. ¿Sale? ¿Hasta ahí van viendo bien todos los puntos en la gráfica? ¿Sí? Sale. Ahora, dense cuenta cómo está la presión al final de la diástole. ¿Está alta o está baja? Está baja. ¿A qué presión tenemos que llegar? A los 80 milímetros de mercurio. ¿Para abrir qué? La válvula aórtica o la válvula pulmonar, según corresponda. ¿Sale? ¿Cómo podemos subir la presión de aquí hacia acá? ¿Con qué fase? Con la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué cambiaba en la contracción isovolumétrica? ¿El volumen o la presión? La presión. La presión. ¿Y qué le pasaba a la presión? Aumentaba. Entonces ahí tenemos el aumento de la presión. ¿Hasta alcanzar qué? La apertura de la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica se abría, ¿qué fase comenzaba? La fase de eyección. ¿Cómo era la eyección al principio? Rápida. Rápida y después lenta. Ahí lo estamos viendo. Fíjense, primero es rápida porque asciende rápido la curva, pero luego empieza a bajar porque la eyección se hace lenta. ¿Sale? Al final de la fase de eyección, ¿qué va a pasar? ¿La presión de quién es mayor ahora? La de la arteria aorta. ¿Cuál es menor? La del ventrículo. ¿Qué se va a cerrar? La válvula se cierra, y cuando se cierra la válvula aórtica tenemos el segundo ruido cardíaco, ¿no? ¿Y el fin de qué fase? De la sístole. Entonces aquí acaba la sístole. ¿Y qué empieza después? La diástole, ¿sale? Entonces en esa curva, si se dan cuenta, la curva de volumen-presión, describimos todo el ciclo cardíaco, ¿sale? Ocupando los diferentes volúmenes y ocupando las diferentes presiones, ¿sale? Les dio fruto lo que vimos ayer, ya no fue tan difícil de entender esta gráfica, ¿sale? ¿Dudas con lo que acabamos de ver acá? ¿No? Ya nada más acuérdense del efecto Wien-Kiesel, que es el de la aorta cuando se vuelve a retraer y que el corazón se perfunde ¿en qué fase? Diástole. En la diástole, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos que se cierre otra vez la válvula para que se liberen los orificios de las arterias coronarias, ¿sale? Muy bien, ¿dudas con el ciclo cardíaco hasta acá? ¿No? Repásense bien esta curva volumen-presión, ahí se resume todo el ciclo cardíaco, ¿sale? Ayer ya lo vimos con dibujitos, todo, ahora fue con la gráfica, pero ya tienen las dos perspectivas, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de un diagrama que se va a ver un poco grotesco y difícil, pero no está tan difícil, ¿sale? Sí. Ahora, no les voy a pedir que me lo dibujen o que se lo aprendan tal cual como lo vamos a ver. A mí lo que me interesa mucho que recuerden es el porqué de las cosas, para qué me sirve, ¿no? Porque al final de cuentas la utilidad de lo que aprenden es lo importante, porque si no aplican lo que aprenden, pues nada sirve que lo aprendan, ¿sale? Entonces, de aquí la utilidad es que recuerden todas las fases, que sepan qué pasa en cada fase, ¿sale? Por ejemplo, si les digo, ¿qué pasa en la fase de relajación isovolumétrica? Baja la presión y no se modifica el volumen, ¿sale? ¿Qué pasa en la contracción isovolumétrica? Aumenta la presión, no se modifica el volumen. ¿Qué pasa en la fase de llenado? La presión se modifica muy poco, pero ¿qué aumenta mucho? El volumen. Y en la fase de eyección, ¿qué pasa? Ahí se modifica tanto la presión como el volumen, ¿sale? Entonces eso les va a permitir en su mente construir al ciclo cardíaco, ¿sale? Muy bien, observen la siguiente imagen que vamos a ver, que es el diagrama de Vickers, ¿sale? El diagrama de Vickers va más allá que la curva de volumen-presión. La curva de volumen-presión solamente estaba relacionando entre sí a las fases del ciclo cardíaco y a los cambios que se dan en el volumen y en la presión en las cavidades del corazón, ¿sale? Pero estarán de acuerdo que el ciclo cardíaco se relaciona con más fenómenos. Por ejemplo, el ciclo cardíaco es solamente la manifestación de la actividad mecánica del corazón.
Pero ¿qué hay detrás de esa actividad mecánica? Eléctrica. La conducción y la actividad eléctrica, ¿no? ¿Qué nos representa la actividad eléctrica del corazón? ¿Qué fue lo que vimos antes del ciclo cardíaco? Electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿no? En el electro podemos ver la actividad eléctrica. Podemos, de hecho, comparar el electro con las fases del ciclo cardíaco, ¿sale? ¿Qué más vimos también en el ciclo cardíaco? Los ruidos, ¿no? El primero y el segundo ruido. Esos podemos relacionarlos con la fase del ciclo cardíaco. Entonces, el diagrama de Biggers lo que hace es relacionar las fases del ciclo cardíaco con diferentes eventos, ¿sale? Y lo vamos a analizar ahora con esta ilustración. En esa ilustración, lo primero que vamos a ver es cómo se relacionan entre sí las diferentes presiones de las cavidades con las fases del ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, les voy a numerar las columnas que están viendo de manera vertical y vamos a ver con qué fase corresponde, ¿sale? Vean, esta columna que ven aquí como de color rosa va a ser la columna número 1. La siguiente, la 2 y así sucesivamente. Vean que tenemos 7 columnas, ¿sale? De esas 7 columnas, cada una representa las diferentes fases que estudiamos, las 5 fases, ¿sale? Ahora ustedes dirán, me está diciendo que son las 5 fases y son 7 columnas. ¿Qué quiere decir? Que hay columnas que se repiten en una fase, ¿sale? Fíjense bien, la columna 6, la columna 7 y la columna 1, esas 3 representan una sola fase, ¿sale? Se los voy a poner acá. Columna 1, columna 6 y columna 7 representan la fase de llenado ventricular, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí esas fases. Vamos con la fase 2 y ustedes me van a ir diciendo qué fase es. Yo ya les ayudé con las que se repiten, ¿sale? Ahora, si esta y esta son las fases de llenado, estarán de acuerdo que la última parte de la fase de llenado es la 1, ¿sale? ¿Cuál sería la 2 si la 1 es la de llenado? La contracción isovolumétrica. ¿Se dan cuenta? Ya pueden deducirlo, ¿sale? Porque ya conocen qué fase sigue. Entonces, el número 2 sería la fase de contracción isovolumétrica. ¿Ok? Después, la 3, ¿cuál sería? La de eyección, pero ¿cuál de eyección? ¿La rápida o la lenta? La rápida. La rápida, exactamente. Entonces tenemos aquí, la 3 sería la fase de eyección rápida. ¿Sí? La 4, ¿cuál sería? La de eyección lenta, ¿sale? Entonces 4, fase de eyección lenta. Después, la 5, ¿qué sería la 5? ¿Qué sería después de la fase de eyección? La relajación isovolumétrica. Muy bien, entonces vamos a volver aquí. La 5 sería la relajación isovolumétrica. ¿Ok? Y después de la fase de relajación isovolumétrica, ¿cuál seguiría? La fase de llenado, ¿sale? ¿Qué fase está perdida aquí? La contracción auricular. ¿Pero dónde metemos a la contracción auricular? En la fase de llenado, en el llenado activo, ¿sale? Entonces ahí va incluida, ¿ok? Ahora fíjense cómo cada columna representa cada una de las fases del ciclo cardíaco. Y aquí lo que estamos viendo es un conjunto de 3 líneas, ¿sí? Una línea verde discontinua, una línea roja discontinua y una línea morada continua, ¿sale? La línea morada continua representa la presión en el ventrículo izquierdo. Dense cuenta cómo el ventrículo izquierdo otra vez es el modelo que se emplea para describir el ciclo cardíaco, ¿sale? Ahora, esta gráfica o este diagrama nos dice cómo va variando la presión del ventrículo izquierdo en cada fase, ¿sale? Entonces vean que no es tan difícil como parece, vamos a analizarlo. ¿Cómo será la presión del ventrículo en la fase de llenado? ¿Alta o baja? Baja. Exactamente, al final al principio vamos a ver aquí, así el ventrículo izquierdo, va a ser baja, fíjense. ¿Por qué va a ser baja? Porque todavía no se ha dado la contracción isovolumétrica, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la curva volumen-presión vimos que el llenado estaba con una presión bajita, ¿sale? Pero ¿qué le va a pasar a la presión del ventrículo durante la fase de contracción isovolumétrica? La presión se incrementa.
¿Hasta cuándo se incrementa? Hasta que se abre la válvula aórtica, ¿sale? Y vean que después la presión del ventrículo izquierdo sigue subiendo. ¿Hasta dónde sube? Hasta que se alcanza la presión sistólica en la arteria aorta, ¿sale? Ahora, quiero que al mismo tiempo que ven la línea morada, vean la línea verde. La línea verde representa la presión de la arteria aorta, ¿sale? Observen cuál es la presión de la arteria aorta, ¿sí? Cuando estamos durante la fase de contracción isovolumétrica. Es una presión que se encuentra cerca de los 80 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense cómo en ese punto encontramos tanto a la presión de la aorta como a la presión del ventrículo. La presión del ventrículo sube hasta que alcanza la presión que la aorta tiene durante ese periodo, ¿sale? En cuanto se vence la presión de la aorta por parte del ventrículo, no solamente sigue aumentando la presión del ventrículo, ¿ya vieron la presión de quién también se eleva? La presión de la aorta, y se elevan hasta un punto semejante, ¿sale? Más o menos el ventrículo y la aorta alcanzan la misma presión durante la sístole, los 120 milímetros de mercurio, ¿sale? Pero observen que después de ese punto las curvas empiezan a separar, y ahora la curva de presión aórtica es mayor que la curva de presión ventricular. ¿Por qué? Porque ahora la aorta acumuló una mayor cantidad de sangre y el ventrículo ya se vació. Entonces, ¿qué va a producir eso? Que empiece a caer la presión del ventrículo porque ya se vació, ¿no? Ya no tiene más fuerza. Y vean, la presión de la aorta se mantiene elevada, pero también va decayendo. Sin embargo, la presión de la aorta se mantiene elevada, y vean qué le pasa a la presión del ventrículo, cae mucho más rápido. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? La presión del ventrículo es mucho más baja que la de la aorta y se cierra la válvula aórtica, ¿sale? Observen después que lo esperado es que la presión de la aorta siga bajando. Pero ¿por qué tenemos entonces aquí un segundo incremento súbito de la presión una vez que se cerró la válvula? El efecto de Wien-Kissel. ¿Qué va a hacer la aorta? Se va a retraer, y al retraerse, ¿qué aumenta? Su presión. Y tenemos ese aumento pequeñito de la presión. Pero después, ¿qué va a pasar? Durante la diástole del ventrículo, la aorta, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar, porque eso mantiene el flujo de la sangre, como lo comentábamos ayer. ¿Y qué le va a pasar a la presión de la aorta? Va a empezar a bajar. ¿Hasta cuánto? Hasta los 80 otra vez, hasta que el ventrículo, en una nueva fase de contracción isovolumétrica, vuelve a alcanzar los 80 y se repite el ciclo, ¿sale? Se dan cuenta que aquí estamos explicando básicamente lo que vimos en la curva volumen-presión, pero ahora lo estamos haciendo onda por onda, onda de presión de la aorta, del ventrículo, y nos falta ver la del atrio, ¿sale? Ahora, quiero que observen aquí que cuando la presión de la aorta baja y vuelve a subir, se forma esta depresión pequeña, ¿sí? A esa depresión pequeña se le da el nombre de muesca dicrota. Y la causa de la muesca dicrota es el cierre de la válvula aórtica, ¿sale? Eso siempre se los van a preguntar. Cuando lleguen a cardiología, van a volver a ver este diagrama, el diagrama de Biggers, porque adivinen con qué van a estudiar cada patología cardíaca. Con el diagrama de Biggers. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar hipertensión arterial sistémica, la presión que tiene la aorta va a ser diferente. Entonces van a ver los cambios en el ciclo cardíaco y en todas las fases desde el punto de vista de la hipertensión. Entonces necesitan conocer bien qué significa cada curva del diagrama de Biggers para cuando lo estudien así, ¿vale? Y la muesca dicrota siempre se las preguntan en cardio. ¿Qué la produce? El cierre de la válvula aórtica. ¿Qué hace que la presión de la aorta vuelva a subir otra vez? El efecto Wien-Kissel, ¿vale? Muy bien. Y se dan cuenta, ahí vimos cómo la presión del ventrículo se relaciona con la presión del arterio, ¿sale? Nos falta ver cómo es la presión del atrio, en este caso del atrio izquierdo, ¿sale? Ahora fíjense, durante la fase de llenado del ventrículo, ¿qué le pasa a la presión del atrio? Vean, aquí cómo es la curva, va subiendo un poquito, ¿no? ¿Por qué sube un poquito la presión del atrio al final de la fase de llenado? Porque se empieza a contraer, y al contraerse, ¿qué va a generar? Más fuerza. Y si genera más fuerza, más presión. Entonces esta primera onda se llama onda A, ¿sale? Y se produce por la contracción del atrio, ¿ok? Observen lo que pasa aquí en la fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué será que la presión del atrio vuelve a subir en la fase de contracción isovolumétrica? ¿Por qué? No, es igual por la contracción. Porque se llena, pero también fíjense lo que pasa. Si yo comprimo el ventrículo, ¿hacia dónde se va a querer regresar la válvula mitral?
hacia el atrio, pero no lo va a lograr, ¿sale? Sin embargo, se abomba un poquito en dirección hacia el atrio, pero ¿qué es lo que detiene que se siga abriendo? Las cuerdas tendinosas, pero sí se abomba un poco, ¿sale? Ese ligero abombamiento también contribuye a que aumente la presión dentro del atrio, ¿sale? El abombamiento de la válvula mitral cuando se contrae el ventrículo, ¿sí? A esa pequeña onda que tenemos acá le vamos a llamar onda C y la vamos a asociar con la contracción ventricular, ¿sale? Después vean que durante toda la fase de eyección, ¿sí?, la presión del atrio también subió, ¿sale? ¿Por qué subió? Por lo mismo, porque el ventrículo se contrae tan fuertemente que genera mucha presión y la válvula mitral se abomba durante todo el proceso hacia el atrio izquierdo y eso es lo que hace que suba un poco más la presión, ¿sale? Ahora observen que en la fase de relajación subvolumétrica la curva de presión del atrio es diferente. Primero sube y luego baja y luego vuelve a subir. Hace como un patrón extraño, ¿sale? ¿Por qué sube y baja? Fíjense bien. Al final de la fase de eyección es cuando la válvula todavía sigue un poquito abombada. Pero ya cuando empieza a relajarse el ventrículo, ¿qué le va a pasar a la válvula? ¿Seguirá bombada? Ahora, ¿qué le va a hacer el efecto de presión más negativa en el ventrículo? La va a jalar hacia el ventrículo. Entonces la válvula hace este movimiento, arriba, abajo. Y eso es lo que genera el aumento y el descenso de la presión, ¿sale? A esa onda que vemos ahí le vamos a llamar onda B. Y la asociamos con el llenado ventricular y la relajación del ventrículo. Si se dan cuenta, cada letra tiene un significado. Y no es que así haya sido, sino que es una forma de asociarlo. La A, el atrio se contrae. La C, se contrajo el ventrículo. La B, se llena de sangre el ventrículo, ¿sale? Y el ventrículo se relaja, ¿ok? Esas tres ondas son importantes que las conozcan porque estas ondas de presión del atrio van a ser iguales que las ondas de presión de las venas que desembocan en ellos, ¿sale? ¿Cuáles son las venas que desembocan en el atrio izquierdo? No, las cavas son del lado derecho. Las pulmonares, exactamente. Entonces, ¿cuál será la presión de las venas pulmonares durante el ciclo cardíaco? La misma presión que tiene el atrio izquierdo. Si yo les pregunto cuál es la presión de las venas cavas, la misma presión que la del atrio derecho, ¿sale? Entonces, las curvas de presión venosa van a ser iguales a las curvas de presión del atrio, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Que ustedes puedan comprender el proceso. Fíjense bien, y se van a dar cuenta que ya lo aprendieron si ya se cuentan. Si yo les pregunto cómo está la presión del ventrículo durante la sístole, ¿cómo va a estar? Alta. Si les pregunto cómo está la presión del ventrículo durante la diástole, baja. Y aquí lo tenemos, diástole baja, sístole alto, ¿sale? Si les pregunto cómo va a estar la presión de la aorta durante la sístole, va a estar alta porque está llenando con sangre. ¿Cómo sería la presión de la aorta durante la fase de llenado ventricular? Va bajando, ¿sale? Para que al final, cuando el ventrículo está lleno, la aorta ya llegó a su presión diastólica, ¿sale? Entonces, esa es la función de este diagrama, que ustedes puedan asociar qué pasa con cada cavidad con respecto a su presión conforme avanzamos en las distintas fases del ciclo, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Lo importante no es que se aprendan las gráficas, que las dibujen, es que sepan qué pasa en cada fase, ¿sale? ¿Sí? Aquí, esta es esto que tenemos acá es la fase de eyección. Al inicio de la fase de eyección se abrió la válvula aórtica para que la sangre pueda salir a la arteria. Y al final de la fase de eyección se cierra la válvula porque ya no está saliendo sangre y ahora la válvula se cierra para impedir que siga saliendo sangre del ventrículo. ¿Sale? ¿Cuál línea de abajo está? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en esta parte... ¿por qué sube? Sí, sube porque como el ventrículo se contrae y genera mucha presión, la válvula mitral se abomba durante todo ese proceso en dirección hacia el atrio. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas con esta gráfica? Bueno, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a comparar esa gráfica con otras funciones del corazón. ¿Sale? Ahí abajo acaba de aparecer cómo se comporta el volumen del ventrículo en cada una de las fases. ¿Sale? Les voy a borrar esto porque ya tienen ahí las claves. Y fíjense ahora lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el volumen ventricular. Observen
que el volumen ventricular en todo este proceso baja, ¿sale? ¿En qué fase del ciclo cardíaco esperaríamos que bajara el volumen ventricular? En la sístole. En la de eyección, porque está sacando la sangre, ¿no? ¿Con qué está coincidiendo? Con la tercera columna, con la cuarta columna, que es fase de eyección. ¿Ya se dieron cuenta? Ese es el objetivo. Ahora, si yo les digo, aquí porque tengo una línea horizontal que me dice que no hay cambio de volumen, porque es la contracción isovolumétrica y el volumen del ventrículo pues no cambia, ¿sale? Ahora, si nos vamos a esta fase de acá, ¿por qué el ventrículo tenemos ahí un aumento de su volumen? ¿Con qué coincide? Con las 6 y 7, que es el llenado ventricular, ¿sale? Entonces, no es nada del otro mundo. Aquí lo único que hay que ver es con qué fase coincide y qué le pasa al volumen. Cuando esperamos que el volumen baje y cuando esperamos que el volumen suba. Cuando esperamos que el volumen se mantenga igual, ¿sale? Entonces, muy importante que puedan asociar cada fase con lo que le pasa al volumen, ¿sale? Fíjense aquí, en la fase de relajación isovolumétrica, ¿cómo está el volumen? Aquí tenemos otra vez una línea planita, ¿sale? Entonces, en estas dos no cambia el volumen, que son fases isovolumétricas, ¿sale? Si esta está antes de que se vacíe el ventrículo, pues es la contracción, y esta sería la relajación, porque es antes de que se llene, ¿sale? Entonces, encuéntrenle sentido a estas gráficas, por eso es muy importante que conozcan cada fase y lo que pasa en cada fase. Así las van a poder lucir e interpretar sin problema, ¿sale? Vamos a ver ahora cómo se comportan las diferentes fases del ciclo cardíaco con las curvas de presión venosa. ¿Se acuerdan que les dije que las venas que desembocan en los atrios también iban a tener presión? Pero ya nos adelantamos un poco y fíjense, la onda A, ¿con quién coincide? Con la onda A de la presión del atrio. La onda C, ¿con quién coincide? Con la onda C de la presión del atrio. La onda B, ¿con quién coincide? Con la onda B de la presión del atrio. ¿Se dan cuenta que las curvas de presión venosa son muy parecidas a las que tenemos en el atrio? ¿Sale? Entonces, si ustedes se acuerdan de las curvas de presión atrial, van a ser las mismas que las curvas de presión venosa. ¿Sale? Muy bien. Lo siguiente es comparar las fases del ciclo cardíaco ahora con el electrocardiograma, ¿sí? ¿Con qué fase del ciclo cardíaco se corresponde cada una de las ondas del electro? Fíjense bien, para que puedan entender por qué ocurre lo siguiente, ¿ya vieron dónde está la onda T? ¿En qué fase se encuentra? Está justo cuando el ventrículo está contrayendo. ¿Será coherente eso? La onda T que representaba en el electro, la repolarización. ¿Por qué tengo la repolarización durante la contracción? No tiene sentido, ¿no? Para que puedan entender por qué hay esa discrepancia, vamos a ocupar un ejemplo muy típico de la vida cotidiana. Cuando hay una tormenta eléctrica, ¿qué es lo que perciben primero? ¿El rayo o el trueno? El rayo. El rayo, ¿no? Ven primero la luz y después escuchan el trueno. ¿Qué fue primero, el evento eléctrico o el mecánico, que es el sonido? El eléctrico. Entonces, como regla, en el corazón también, primero se van a ver los fenómenos eléctricos y después los fenómenos mecánicos, ¿vale? Entonces, ¿qué esperaría yo encontrar después del complejo QRS? La contracción del ventrículo. Que tengo acá la fase de eyección, pero vean que la fase de eyección se dio después de que se generó el complejo QRS en el electro. ¿Qué tuve primero? El evento eléctrico y después el evento mecánico, ¿sale? Eso me explica por qué estoy viendo la onda T aquí. Cuando termina la onda T, ¿qué esperaría yo encontrar mecánicamente? La relajación del ventrículo. ¿Qué tengo justo en ese momento? La fase de relajación isovolumétrica, ¿sale? Entonces vean que siempre vamos a seguir ese principio. Primero el evento eléctrico y luego el evento mecánico que depende de ese estímulo eléctrico, ¿sale? Lo mismo acá, estoy viendo el evento eléctrico de la repolarización, pero ese evento eléctrico ocurre antes de que se empiece a relajar el músculo, ¿sale? Entonces en el electro y las fases del ciclo cardíaco siempre vamos a tener un desfase, ¿sale? Vamos a ver primero la parte del electro y después la parte mecánica que corresponde a cada onda, ¿sale? ¿Sí queda claro? Ok, se los comento porque la primera vez cuando yo era estudiante y vi eso, me sentí así orgulloso, dije, encontré un error en el libro, ¿no? Y dije, no manches, voy a describirles así de qué onda, qué pasó ahí, ¿no? Y después
Dije que bueno que no lo hice, se hubieran burlado. Pero eso es para que recuerden siempre, ¿sale? Lo del efecto eléctrico mecánico. Y por último tenemos la parte de los sonidos, ¿ok? Fíjense que los sonidos también se corresponden con ciertas fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Vean que acá arriba tenemos el cierre de la válvula mitral y acá tenemos el cierre de la válvula aórtica, ¿sale? Volvemos a lo mismo. ¿Qué produce el primer ruido cardíaco? El cierre de la válvula. ¿Qué tiene que ocurrir primero? ¿El cierre o el ruido? El cierre, ¿sí? No puedo generar un sonido si no tengo el cierre. Es como por ejemplo, si yo quisiera aplaudir, pues no se va a escuchar nada hasta que yo haga el golpe, ¿sale? Lo mismo va a pasar acá. Primero tengo el cierre y luego el sonido, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo primero? El cierre de la válvula mitral. Y después, ¿qué tengo? El primer ruido cardíaco, ¿sale? ¿Qué tengo acá? El cierre de la válvula aórtica y después el segundo ruido cardíaco, ¿sale? Entonces se dan cuenta que aquí es un poquito diferente a lo del electro. Acá primero va el cierre y luego va el ruido, ¿sale? Estos dos que tenemos aquí son los ruidos cardíacos normales, el primero y el segundo, ¿sí? Se dan cuenta que hay otros dos, el tercero y cuarto. Este que tenemos acá puede ser normal solamente en personas jóvenes, como en los niños, ¿sí? O en adolescentes. Pero también puede ser normal en atletas de alto rendimiento. ¿Sale? En esos casos va a ser normal. Si encontramos un tercer ruido fuera de esos parámetros, es patológico. ¿Sale? Y en el caso del cuarto ruido, el cuarto ruido siempre va a ser patológico. ¿Sale? Entonces, por eso esos ruidos no se los mencioné ayer. ¿Sí? Los van a ver hasta el siguiente semestre cuando lleven clínica propedéutica o propedéutica médica. Ahí ya se explora a través de la auscultación todo el conjunto de ruidos que pueden ser normales o anormales, ¿sale? Pero para fines prácticos les adelanto un poquito para que cuando lleguen a prope ya tengan una idea de qué produce esos ruidos. El tercer ruido cardíaco se produce cuando hay un llenado ventricular rápido. Un llenado ventricular que es muy rápido, ¿sale? Más rápido de lo normal. ¿Ok? Entonces, llenado ventricular rápido, más de lo normal, ¿sale? Y en el caso del cuarto ruido, se produce cuando hay endurecimiento de la cavidad. ¿Sí? Por ejemplo, si mi atrio izquierdo se contrae contra un ventrículo izquierdo rígido, ahí se produce el cuarto ruido, ¿sale? Entonces, normalmente es cuando hay cavidades rígidas. ¿Cuándo podemos encontrar cavidades rígidas? Ejemplo, en la hipertensión arterial sistémica, porque hay una hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo que también lleva consigo la aparición de fibrosis, ¿sale? Hay diferentes tipos de hipertrofias ventriculares, las fisiológicas y patológicas. La diferencia es la siguiente: la hipertrofia fisiológica jamás genera fibrosis, ¿sí? Pero la hipertrofia patológica genera fibrosis del músculo cardíaco que a largo plazo lleva a insuficiencia cardíaca, ¿sale? Entonces ahí ya les adelanto un poco de lo que van a ver en propio, ¿sale? Bueno, dudas con este esquema, con eso terminaríamos el diagrama de Vickers, ¿sale? Entonces ya vieron cuál es la utilidad del esquema, es prácticamente describir al mismo tiempo cómo se comportan todos estos fenómenos en cada fase, ¿sale? Muy bien. ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? Sale. Bueno, ahora sí, agárrense porque ahora viene lo bueno. Ya vi que por ahí andan con sueñito, ahorita se les va a quitar, ¿vale? Entonces vamos a hablar del gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco es un término muy importante, lo van a ocupar toda su vida en todas sus materias, ¿sí? Van a hablar del gasto cardíaco en neumo, en nefro, en neuro, en cardio, en todas las materias que involucren al flujo sanguíneo, ¿sale? En pocas palabras, en todas, ¿sale? Por eso les decía que es muy importante. Ahora, ¿cómo se define el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el corazón inyecta, ¿sí? En un minuto, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuáles son sus determinantes. El gasto cardíaco está determinado por dos variables principales: el volumen sistólico, que ya lo vimos,
¿sí? Ya saben que es la cantidad de volumen que el ventrículo eyecta con cada latido, ¿sale? Y también la frecuencia cardíaca, y si se dan cuenta tiene sentido. ¿Cómo puedo yo saber el total de sangre que el corazón eyecta en un minuto? Pues necesito saber cuántas veces se contrajo en ese minuto y qué volumen expulsó con cada contracción, ¿sale? Entonces ahí estamos obteniendo el total de sangre que el cuerpo expulsa, ¿sale? Les voy a hablar acerca de la nomenclatura. El término de gasto cardíaco se representa de la siguiente manera, como QC, ¿sale? En física de fluidos, la Q quiere decir gasto o flujo, ¿sale? Y la C pequeña hace referencia a que es cardíaco, ¿sale? Ahora bien, entonces ese gasto cardíaco está regido por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo impactan los cambios del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca en el gasto cardíaco, ¿sale? Primero, vamos a ver, díganme de 60 a 100 latidos por minuto, ¿qué frecuencia les gusta para agarrar como ejemplo? 75. 75, dicen, la promedio, ¿no? La que está casi en medio. Entonces vamos a suponer que su paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, ¿sale? ¿Cuál es el valor normal en promedio del volumen sistólico? De 70 mililitros. Entonces vamos a suponer que este paciente está eyectando con cada contracción en cada ciclo cardíaco 70 mililitros hacia las arterias, ¿sale? Y tuvo un total de 75 latidos en un minuto. ¿Cuánto es 70 por 75? 5.3 litros. Aproximadamente, ¿no? En promedio 5.2 litros, fíjense. 5.2 litros de sangre es lo que bombeó el corazón o lo que bombearon los ventrículos hacia las arterias en un minuto, ¿sale? ¿Cuánta sangre tiene aproximadamente el cuerpo humano? 5 litros. ¿Qué quiere decir? Que la sangre total del cuerpo circula totalmente en él en un minuto aproximadamente, ¿sale? Fíjense la tarea que se echa el corazón, mueve toda la sangre del cuerpo en un minuto, ¿sale? Es una bomba muy efectiva, ¿ok? Ahora, ahí tenemos el resultado del gasto cardíaco con esa frecuencia y con ese volumen. Vamos a modificar los parámetros, ¿ok? Vamos a tener dos ejemplos. El primer ejemplo es un paciente sedentario que de repente se hizo tarde y persiguió el camión, ¿no? Sí, soy. Entonces, en pocas palabras, todos, ¿no? Porque ninguno aquí es atleta de alto rendimiento, ¿no? Hay que ser sinceros, nadie de nosotros lo es, ¿no? Entonces, fíjense los dos ejemplos que vamos a poner. El primero es el brother que iba corriendo atrás del camión, ya casi echando el pulmón, ¿no? ¿Qué creen que cambie más en esa persona? La frecuencia. La frecuencia cardíaca, ¿no? Su corazón no va a modificar el volumen, no es tan hipertrofiado, ni nada, es un corazón chambón, ¿no? Así pequeñito, todo como de pollo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando vela de veras empieza a latir como loco porque es la única opción que tiene para poder incrementar la cantidad de sangre que el paciente necesita para poder activar sus músculos y correr, ¿sale? Entonces, vamos a poner ahora qué frecuencia les gusta. 110. 110, ¿no? Vamos a suponer que todavía está medio atleta, que no es tan sedentario y le subió hasta 110 latidos por minuto, ¿sale? Ahora, el volumen sistólico también se puede modificar con la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si aumento mucho mi frecuencia cardíaca, qué fase del ciclo cardíaco se modifica más? La diástole, ¿sale? La diástole es la que más se acorta cuando aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que la diástole dura aproximadamente 2/3 y la sístole 1/3? Entonces, ¿cuál podemos sacrificar más? Pues la que más dura, ¿sale? Entonces, ¿cuándo va a empezar a disminuir la duración de la diástole? Cuando superamos los 140 latidos por minuto. Entonces quiere decir que ahí mi paciente no va a tener todavía modificaciones de la diástole. Entonces, ¿qué se va a mantener íntegro? Su volumen sistólico, ¿sale? Pero si yo lo aumentara más de 140, ¿qué le va a empezar a pasar al volumen sistólico? Va a empezar a bajar, porque si bajó la duración de la diástole, ¿qué volumen baja? El telediastólico. El telediastólico dura menos, pues se llena menos, ¿no? Y el volumen telediastólico baja, ¿y qué me va a bajar también? Pues el volumen sistólico, ¿sale? Entonces les hago ese comentario para que lo tengan en cuenta. En este ejemplo no se va a modificar, ¿sale? Por eso vamos a poner dos ejemplos de sedentarios, ¿sale? En uno donde el brother se le fue como 5 cuadras el camión
y por puro orgullo fue corriendo atrás de él, ¿no? Entonces son 150 latidos por minuto los que tiene hasta este cuate, ya va ahí, se sube al pulmón y ni puede pagar de que ya tiene ahí el cansancio, ¿no? ¿Qué le va a pasar al volumen sistólico de este cuate que tiene 150? Ya bajó tantito, vamos a suponer que bajó a 60, ¿no? Porque su diástole ya se acortó, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo del gasto cardíaco en estos dos pacientes. ¿De cuánto sería el gasto cardíaco de nuestro paciente que llegó a 110 latidos pero conserva los 70 mililitros? 7.7 litros. 7.7 litros, ¿no? Entonces fíjense cómo pasó de un basal de 5.2 a 7.7 litros. ¿Qué quiere decir? Que ahora en el mismo tiempo, en un minuto, su corazón movilizó más sangre. ¿Por qué? Porque sus músculos necesitaban más sangre para poder correr, ¿sale? Ahora supongamos que nuestro otro paciente llegó a 150 y tiene 60 mililitros porque ya se redujo su... Bueno, vamos a poner que es el mismo paciente, ¿sale? Pero le hizo más esfuerzo y entonces subió a 150 y ahora ya bajó su volumen sistólico. ¿De cuánto sería su gasto cardíaco si multiplicamos? 9 litros. De 9 litros. Se dan cuenta que aunque bajó el volumen sistólico, aumentando la frecuencia cardíaca, se logró incrementar más el gasto, ¿sale? Entonces ahora tenemos 9 litros, ¿sale? Ahí estamos viendo el efecto de los cambios de la frecuencia y el volumen sistólico. Usualmente, ¿qué es lo que más podría modificar un paciente para modificar el gasto? La frecuencia cardíaca va a ser el principal determinante del gasto, ¿sale? Vamos a poner otro ejemplo ahora con un atleta de alto rendimiento, ¿sale? A lo que muchos de nosotros aspiramos, ¿no? Los atletas de alto rendimiento tienen frecuencias cardíacas bajas, hacen bradicardias fisiológicas. Vamos a suponer que tengo un atleta de alto rendimiento que tiene 55 latidos por minuto, puede llegar a ser normal esa frecuencia en ellos, ¿sale? Entonces tenemos aquí los 55 latidos por minuto. Pero los atletas de alto rendimiento hacen hipertrofia ventricular fisiológica, porque como le exigen siempre a su corazón, es como si fueran al gimnasio y se pueden hacer puro bíceps, ¿qué le va a pasar al bíceps? Se va a hipertrofiar. Si al corazón le exigen mucho, ¿qué tiene que hacer? Hipertrofiarse para aguantar la demanda que le están metiendo, ¿no? Entonces, además de que baja su frecuencia cardíaca, ¿qué va a aumentar en este paciente de alto rendimiento? El volumen sistólico, porque ahora tiene un ventrículo tremendo que genera más fuerza, y si genera más fuerza, ¿qué genera también? Más presión, y si genera más presión, pues se va a vaciar más, ¿sale? Y entonces ahora su volumen sistólico va a ser de 85 mililitros, ¿sale? ¿De cuánto sería su gasto cardíaco con 85 mililitros y 55 latidos por minuto? 4.6 litros. 4.6. Podemos decir, pobre brother, tiene 4.6 litros de gasto cardíaco en reposo. Pero agárrense cuando empiece a hacer ejercicio. Va a tener los mismos 85. Vamos a llevar ahora su frecuencia cardíaca a 100. ¿Sí? 100 latidos con 85 mililitros. ¿De cuánto sería? 8.5 litros. Ya se llevó de calle a nuestro paciente con frecuencia de 110 y con su volumen sistólico de 70, ¿no? Si le subo ahora la frecuencia a mi paciente atleta de alto rendimiento a 150 latidos con un volumen de 75, póngale porque ya subió mucho su frecuencia, ¿cuánto sería 150 por 75? Ya se fue hasta más de 10, ya se dieron cuenta que se llevó de calle al sedentario, ¿sale? Entonces ahí vemos el efecto de por qué este atleta es de alto rendimiento, porque tiene un mejor resultado en cuanto al mantenimiento de su gasto cardíaco, ¿sale? Entonces con estos ejemplos ya se dieron cuenta cómo el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia, pero más por la frecuencia, porque es el parámetro más modificable, ¿sale? Muy bien, hasta ahí llegamos hoy, ¿sale? Mañana vamos a empezar a estudiar las determinantes del gasto cardíaco. ¿A qué me refiero con eso? A que vamos a ver quién determina el volumen sistólico y quién determina la frecuencia cardíaca, ¿sale? Vale, cuídense mucho, digo el lunes, porque mañana es sábado.